Buenas, lo que vamos a ver acá es lo que quedó colgado de la primera clase, ¿sí? Que no se habían visto las ventanitas de las subventanas del programa. Bueno, vamos a ir haciendo paso a paso la última parte de la primera clase. Lo que habíamos visto es cómo crear una estación primero. Lo habíamos dicho que por defecto el programa nos va a aparecer esta ventana o esta. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es crear una estación desde cero. Vamos a venir a New, solución vacía. Vamos a dar un nombre, ¿sí? Que nosotros queramos. Vamos a buscar una carpeta donde vamos a guardar nuestro trabajo. Lo importante es que esta carpeta la vamos a tener que copiar entera si nosotros queremos llevar nuestro trabajo a algún otro lado. Y bueno, y todos los elementos accesorios, como ya sea piezas o cosas que vayamos agregando en nuestra estación, van a estar guardados ahí adentro. Le decimos crear. Y nos da la estación vacía, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a hacer es agregar a un robot. En todo caso siempre usamos el mismo, pero podemos agregar a cualquiera. Y RB120. Podríamos agregar una... Yendo a la librería, podemos agregar distintos equipos que aparecen como opcionales, ya sean, no sé, desde un pallet, el flex, lo que digamos nosotros queramos. Y nosotros en este caso vamos a agregar una herramienta, digamos, podemos agregar cualquiera, pero vamos a trabajar con MyTool, que es la predefinida para las tareas de educación o digamos, para ir aprendiendo. Si nosotros arrastramos la herramienta y la tiramos dentro del robot, nos pregunta si queremos actualizar la posición, le decimos que sí, y bien, ya tenemos la herramienta puesta sobre el extremo del robot. Para poder trabajar, lo que nos estaría faltando es agregar un controlador. Vamos a ir a controlador virtual, desde el layout, le vamos a dar un nombre, el que nosotros queramos, la ubicación va a estar adentro de la carpeta que nosotros ya indicamos, ¿sí? Por defecto, y conviene dejarla ahí. El RobotWare es el sistema operativo del controlador, ¿sí? Podrían llegar a tener otro tipo de versión. De última, esto se puede instalar aparte. ¿Sí? Por defecto vamos a dejar la que viene, que es la 6, le decimos siguiente. Nos va a pedir que seleccionemos la unidad mecánica, esto es si tuviéramos más de una unidad mecánica. En este caso tenemos una sola, así que no tiene mucha historia. Le decimos que sí, finalizar. Tarda un cachito en cargar. Bien, ya cuando el controlador se pone en estado verde significa que podemos trabajar con nuestro sistema. Para trabajar manualmente habíamos visto que en la pestaña controlador podíamos ir a la opción del Flex Pendant, ¿sí? Esto lo que hacía nos habilitaba el control manual, perdón, mejor dicho, nos habilita el joystick de control manual, pero esto no funcionaba solo, sino que también funciona con un segundo menú, ¿sí? Que es el menú de modo de operación. Habíamos visto un poco que este modo de operación está relacionado a la seguridad. Vamos a tener el modo automático para cuando trabajamos con un programa ya listo para utilizar y a máxima velocidad, o el modo manual si es que lo vamos a mover con el joystick nosotros o estamos probando algún tipo de programa. Después teníamos dos elementos más o dos botones más, que es el Enable Device, que básicamente lo que va a hacer es habilitar los motores. Fíjense que acá nos dicen que los motores pasaban en estado encendido. Y bueno, la parada de emergencia, que es simplemente es un botón que va a frenar el robot en el momento que nosotros lo activemos. El Enable y la parada de emergencia también lo podemos activar desde el Flex. Lo que habíamos visto era cómo hacer los movimientos manual. ¿Sí? Vamos a ver si podemos acomodar un poquito el robot para que quede más prolijo. ¿Sí? Eso lo podríamos hacer desde el Flex Pendant. Acuérdense que para hacer movimientos manual tienen que estar en modo manual y con el dispositivo habilitado, ¿sí? Es decir, que tiene que decir Motors On en las salidas de mensaje. Nosotros agarramos ahora el joystick, vemos que podemos mover para cualquier dirección nuestro robot. Si nosotros queremos saber exactamente qué es lo que estamos moviendo, vamos a jogging, ¿sí? O movimientos si están en español, y vemos que nos muestra los grados de movimiento de cada una de las articulaciones.
Con este botón de acá nosotros podemos intercambiar entre qué dirección está moviendo el joystick, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que en una BB el puente de ejes es desde la base hacia el extremo, o sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la muñeca. Entonces si movemos el 1, vemos que corresponde al movimiento de la base. Nosotros también vamos a tener, fíjense que acá también el Motion Mode les dice qué es lo que estamos moviendo, ¿sí? Axis 4 a 6 o axis 1 a 3. Si venimos acá, vamos a tener modo de movimiento lineal. Fíjense el punto de trabajo, ¿sí? Fíjense que el punto de trabajo ahora que está situado sobre el extremo de la herramienta se mueve en forma lineal, ¿sí? Si volvemos a picar sobre el mismo botón, vemos que ahora ha pasado un tipo de movimiento que se llama de reorientación. Lo que va a hacer es va a dejar fijo el extremo de la herramienta en el espacio, pero lo que va a cambiar es la orientación de la herramienta. Intentamos aplicar ahí. Perdón. Esto no lo está haciendo porque la herramienta no está definida. Lo que está reorientando es el punto, ¿sí? de trabajo, no de la herramienta, sino del extremo del manipulador. Fíjense que el extremo del manipulador cambia de orientación, pero siempre se mantiene en el mismo punto espacial. Ahora después, en el siguiente videito, cuando nosotros hacemos la definición de la herramienta, esta reorientación va a pasar a estar con respecto al punto de herramienta que hayamos definido. Después lo otro que puede ser interesante es, vamos a volver al movimiento lineal, es la actividad, lo que se llaman incrementos. Fíjense que si nosotros ahora movemos esto, el movimiento con el joystick es bastante grueso. Si nosotros activamos los incrementos, el movimiento empieza a ser un poco más fino. Esto cuando nos va a servir cuando queramos posicionar nuestro robot, ¿sí? en distintos puntos en la zona de trabajo, por ejemplo cuando estemos haciendo una calibración. Si quieren pueden venir acá y cambiar el tipo de incremento, ¿sí? Como para definir de a cuántos son esos saltos que va a hacer en posición el robot cuando nosotros utilicemos el joystick. Acá y volvemos a la ventana. Si quieren esto lo pueden cerrar, no pasa nada. Lo siguiente que podríamos tener era realizar la calibración gruesa de nuestro robot. Esto lo íbamos a hacer mediante el reseteo del contador de revoluciones. Para esto lo que tenemos que hacer es llevar el robot a la posición de marcas, ¿sí? y actualizar el contador de revoluciones. Si queremos saber cuáles son la posición de marcas, tenemos que consultar en la hoja de datos y vamos a ver que en la estructura del robot están marcadas, ¿sí? Con esa posición de marcas, estas posiciones, ¿sí? con algún tipo de rayita o indicador. Si nosotros si esto queremos actualizar el contador, tenemos que ir al flex, vamos a ir al programa, ¿sí? Entonces vamos a ir al flex pendant. En nuestro caso, como es el simulador, todo lo que es la parte de calibración, digamos, no tiene tanto sentido, ¿sí? Entonces, porque digamos ya el robot está calibrado. Pero vamos a hacer los pasos como para que se vean cómo tendrían que hacerlo con el robot real. Van al menú principal, calibración. Acá ya nos figura calibrado. En nuestro, digamos, en el robot nosotros estemos trabajando y nosotros cortamos la energía y no tenemos las baterías digamos, que soportan o que resguardan la información ante un corte de luz, nos figuraría que esto esté descalibrado, o por ejemplo cuando nosotros hacemos la primera puesta en marcha del robot. Entonces, para calibrarlo, lo primero que tenemos que hacer es llevar el robot a posición de marcas. Eso lo hacemos con el joystick, como vimos hace un ratito. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer que el robot salte a la posición de home, ¿sí? Simplemente para no tener que andar jugando con el joystick. Tendríamos que venir acá, decimos modo avanzado de calibración, venimos a revolución de contador de revoluciones, le decimos que lo actualice, le decimos que sí,
Ya dice que nos actualizó todas las revoluciones. Cerramos, cerramos. Y nos tiene que salir, bueno, en realidad acá nos dice no definido, pero nos va a salir que la unidad mecánica está calibrada. Y acá nos va a decir el método utilizado, ¿sí? Si es simplemente revolución de contadores, nos va a decir al final eso. Cerramos, tiene que terminar con el mensajito calibrado. Y ahí ya estaríamos en condiciones de poder trabajar con la unidad mecánica. Lo siguiente que vamos a ver, digamos que nos interesaría saber cómo hacer es, bueno, yo calibré la unidad mecánica, pero estoy trabajando, o digamos, está definido con respecto al extremo del manipulador, pero sin contar la herramienta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para eso es, vamos a definir nuestra herramienta. Para definir la herramienta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a usar, bueno, vamos a hacer una definición manual. En general la herramienta es algo que es medio ad hoc a la aplicación. Es muy raro que, no es muy raro, existen un montón de empresas destinadas o digamos que están especializadas en la creación de herramientas y nos dan las características mecánicas y dinámicas de la herramienta, pero en la mayor parte de los casos lo vamos a tener que hacer o lo vamos a tener que determinar nosotros en el momento de programación. La herramienta va a tener dos formas de calibración. La primera es una calibración de tamaño de herramienta, ¿sí? Es determinar la distancia entre el extremo del manipulador y el extremo o punto de aplicación de la herramienta. Para eso nosotros vamos a crear una herramienta, vamos a buscar un punto de trabajo, ¿sí? En general es lo más cercano al centro del área de trabajo donde va a estar el robot, y lo que se busca por defecto es algún punto que esté fijo, ¿sí? Es, por ejemplo, el extremo de la mesa de trabajo, o un elemento que siempre que nosotros volvamos a hacer la calibración esté ahí presente, como para poder repetir el mismo nivel de calibración o la misma calibración. Una vez que tenemos el punto definido, lo que vamos a hacer es vamos a posicionar la herramienta, ¿sí? En varias orientaciones alrededor de ese punto. Y con eso solo, automáticamente el controlador va a definir cuál es el tamaño de la herramienta. Esa va a ser la primera parte de la calibración. Eso es lo que nos va a dar cuando terminamos esa parte de la calibración, nos va a decir cuál es el error medio y el error máximo que vamos a tener en el posicionamiento de la herramienta. Como para tener referencias, en aplicaciones de visión, ¿sí? O de corte láser se espera que el error medio sea menor a 0.5 milímetros. Para aplicaciones de soldadura o soldadura de puntos se espera que sea menor a 1 milímetro, y en aplicaciones de manipulación menor a 3 milímetros. Para la calibración vamos a ir a buscar un punto en el espacio, ¿sí? Puede ser simplemente el punto en el que está ahí el robot. Total, en la simulación no tiene gran sentido, esto va a ser más interesante en el robot real. Vamos a ir a jogging o movimientos, ¿sí? Vamos a ir a herramientas, vamos a decirle que cree una herramienta. El nombre de la herramienta puede ser el que nosotros creamos, una herramienta, por ejemplo. Esto por ahora lo vamos a dejar así. Básicamente esto lo que nos define es el lugar donde, o desde qué módulo y desde qué o a qué tarea está asociada, ¿sí? Esta herramienta. Por ahora, por defecto, como usamos un solo módulo y una sola tarea, queda todo igual, así que le decimos que sí. Bien, una vez que nosotros tenemos definida la herramienta o creada, vamos a ir a Edit y vamos a ir a Define. ¿Qué va a ser el definir o el define? El define es lo que decíamos recién. Vamos a ubicar el TCP, es decir, el extremo de nuestra herramienta, en un punto del espacio, y le vamos a dar distintas orientaciones. Puede ser, fíjense que hay distintos métodos, está TCP, TCP-IZ, TCP-ZIX. En general el que se usa es TCP o TCP-IZ. TCP, es posicionamos alrededor de un punto de trabajo con la cantidad de puntos que nosotros queremos, por ejemplo 4. TCP-IZ es lo mismo, y el último punto es digamos, de donde nosotros queremos el robot, levantado en el espacio, ¿sí? En la dimensión Z, con la misma orientación que nosotros queremos que aplique o que tenga cuando esté trabajando sobre una superficie. Las distintas orientaciones que el robot va a utilizar para hacer la calibración
posicionamos el robot en el punto que queremos, le damos punto 1, le decimos modificar posición. Movemos nuestro robot un poquito, ¿sí? Acuérdense que la idea era que estuvieran todos puntos el mismo punto en el espacio con distintas orientaciones. Decimos modificar posición, le decimos que modifique posición y que modifique posición. Acá nosotros no estamos haciendo una calibración buena porque no estamos girando la herramienta respecto a un punto, estamos haciendo un movimiento medio aleatorio, relativamente cercano, pero digamos aleatorio no es correctamente una calibración. Le decimos que sí y vemos que nos tira un mensaje con los errores de calibración. ¿Sí? Fíjense que como es muy rústica lo que hicimos, nos tira con un error máximo en la calibración es de 17 milímetros, lo cual está muy por encima de lo que habíamos visto que es en los valores deseados para una posición. Si ahora le decimos que sí, vemos que ella nos definió esta herramienta, decimos que sí, nos dice que la herramienta no tiene una masa cargada. Entonces para cargar la masa, lo que vamos a decir es edit change value, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más abajo, vamos a buscar la característica de masa y bueno, lo que nosotros vamos a poner ahí es idealmente un valor cercano, por ejemplo 1 kilogramos, supongamos que valga eso. Y también, ya que estamos acá, vamos a modificar los valores de inercia, ¿sí? Vamos a ponerle 0.1. Esto en realidad hay que completarlo cuando tengamos la herramienta real con los valores más cercanos que podamos a la realidad. Decimos que sí y ya estaríamos en condiciones para poder utilizar la herramienta, al menos con el dimensionamiento. Lo que sigue que vamos a hacer es probar, no probar realmente, sino lo que nos falta es calibrar dinámicamente la herramienta, es decir, que saber o ajustar perfectamente esos valores de masa y momentos de inercia que pusimos, digamos, medio a ojo, ¿sí? Para eso vamos a poder utilizar una función propia del controlador. Bien, para hacer la calibración dinámica vamos a venir al Experiment, vamos a ir a Program Editor, como que acá vemos el main, lo que vamos a hacer es ir a debug, podríamos decirle pp a main si es que si el call routine no está activado. Venimos a call routine, llamamos a la rutina de identificación de carga, le decimos que sí, nos aseguramos que está en modo manual y con el modo de motor habilitado y le decimos play. Esto automáticamente nos va a llevar al mensaje digamos, a la ventana de mensajes, nos va a decir que se va a resetear el puntero del programa, le decimos que sí, no pasa nada, y ahí va a iniciar la rutina de trabajo de la identificación de carga. Nos pregunta si queremos identificar una carga o una herramienta, en nuestro caso vamos a poner herramienta. Bueno, nos dice dónde tiene que estar conectada la carga y digamos para qué tipo de robot sirve este tipo de rutina. Le decimos que sí. Nos pregunta qué herramienta vamos a querer calibrar. Mi herramienta que calculamos, que agregamos recién, vamos a utilizar esa. Le decimos que sí. Le vamos a decir que podemos tener dos métodos, con masa conocida, entonces va a respetar la masa que nosotros le indicamos previamente, o con masa desconocida. Como nosotros hicimos una aproximación, vamos a poner con masa desconocida. Nos va a indicar que el robot se va a mover en un cierto ángulo, nosotros podríamos achicar ese ángulo de movimiento si quisiéramos, en este caso no es necesario, así que vamos a hacerle más 90 grados. Bueno, nos avisa que el motor digamos que el robot va a mover en baja velocidad y luego en alta velocidad, decimos que está bien. Nos pregunta si inicia los movimientos, le decimos que sí, y lo que va a hacer es va a iniciar una serie de movimientos, ¿sí? Sacudiendo la herramienta básicamente. Acá no se ven porque en el simulador, en el robot real, cada uno de esos test movements va a hacer que mueva la herramienta, primero a una velocidad un poquito más lenta y va a ir subiendo la velocidad. Cuando termina en baja velocidad nos va a decir, bueno, también lo necesitaba hacer en alta velocidad, así que cambia al modo automático.
pasamos el modo automático, ¿sí? Le damos de vuelta a play, nos olvidamos de pasar los motores a estado encendido, ahora sí le damos a play y va a hacer la misma cantidad de movimientos que hizo antes, pero ahora los va a hacer en alta velocidad. De vuelta, decimos acá no se ve por el simulador, en el robot real estaría haciendo un movimiento tipo abanico con la herramienta. Nos pide de vuelta cambiar el modo manual. Habilitamos los motores, volvemos al modo manual, le decimos OK. Bueno, y acá en el Load Identify nos tira que nosotros lo hicimos en el simulador, así que no calculó nada, pero si fuera el robot real, lo que nos debería dar es un mensaje, ¿sí? Este que tenemos acá, con las características que obtuvo del centro de gravedad de la herramienta y de la masa de la misma. Terminamos, le decimos que sí y ahí termina la calibración dinámica de la herramienta. Después lo otro que nos había quedado colgado de la primera clase es cómo hacer un backup del sistema, ¿sí? Esto es lo primero en general que vamos a hacer, ¿sí? Para tener un resguardo. Para hacer un backup del sistema es relativamente simple. Casi todos los Flex Pendant tienen en algún lugar un puerto USB, enchufamos una memoria USB común, sin nada en particular. Vamos a venir a Backup and Restore y vamos a poder recuperar un backup viejo o hacer el grabado del controlador. Lo guardamos con un nombre. Bueno, acá directamente esto nos va a figurar los distintos directorios de trabajo, similar a como trabajamos en cualquier entorno Windows. Le decimos que haga el backup y ya está, ya nos queda una carpetita con toda una serie de datos, ¿sí? Que podemos usar de resguardo, o también ese backup lo podemos llevar, digamos, sumamos el backup del robot real, con ese backup lo puedo traer al robot studio y de ahí cargar mi controlador, ¿sí? Entonces cargo el controlador con todas las características del robot real. Bien, eso era lo que nos había quedado para revisar de la primera clase. Así que les dejo como para que puedan trabajar. Cualquier consulta, ya saben, pueden hacerlo por el Slack del curso.